nuestro matinal más positivo, gracias a quienes siguen junto a nosotros. Les comenté al principio de nuestro matinal que tenemos invitada telemática el día de hoy y vamos a estar hablando de un estudio que se denomina Masculinidades en el mundo de hoy. Bueno, el concepto de masculinidad ha entrado en un proceso de profunda revisión a nivel global, impulsado por los cambios culturales, las demandas de equidad de género y la visibilización de los costos emocionales y sociales que el modelo tradicional impone a los propios hombres. En este escenario de transición, el estudio público Masculinidades en el mundo de hoy, una mirada desde los talquinos, elaborados por el Centro de Estudios Contextus, ofrece una radiografía empírica sobre cómo los varones de la comuna perciben, construyen y ejercen su identidad de género en pleno año 2026. Y para eso voy a estar hablando nada más ni nada menos que con la socióloga Valeria Candalaf, entonces ya amiga de la casa ella. Vale, ¿cómo estás? Mucho gusto de tenerte el día de hoy. Hola Fran, un gusto siempre estar contigo y conversar de temas tan interesantes como este, ¿no? ¿Cierto? Sí. Lo estábamos comentando en la pausa, hablamos de mujeres, adultos mayores, pero hoy día nos corresponde enfocarnos en varones y en este concepto de masculinidad también que se presenta en pleno 2026. Pero ¿te parece si antes de entrar en la derecha del estudio vamos viendo quiénes fueron los sujetos de estudio y qué factores también se fueron determinando para poder ser participantes de este estudio? Perfecto. Mira, fue una encuesta presencial en lugares de alta afluencia de público en Talca. Se encuestaron a 256 hombres. Ya esto se hizo la última semana de mayo y la primera semana de junio. Solo tenían que ser mayores de 18 años y por eso tenemos gente de distintas edades en todos los rangos etarios, desde 18 hasta 60 o más, digamos. También los caracterizamos por el nivel educacional, pero la verdad es que no es tan relevante ese dato. Vemos que la mayoría tiene estudios superiores, como un 50% completos o incompletos, y un 37% media completa, y el resto del porcentaje, que es muy mínimo, tiene menor educación. Perfecto. Y entonces también para que sepa cómo se fue escogiendo a estos sujetos de estudio. Pero ahora vayamos entrando a tierra derecha también esta oportunidad, porque la encuesta está bastante interesante y partimos hablando también con qué elementos asocian al ser hombre el día de hoy. Y nosotros decíamos que en específico esta pregunta, la respuesta nos sorprendió un poco también en ese sentido, ¿vale? Podemos hablar un poco de las opciones y también los porcentajes. Perfecto, nos sorprendió a todos y es lo que más relevancia ha tenido como en los medios de este estudio, como que eso es lo que más han resaltado, esta pregunta. Nosotros les dimos opciones, ¿cierto? ¿Qué elementos asocian con la masculinidad? Y la opción que tuvo más alternativas contestadas, digamos, fue un 62% con el valor de la responsabilidad, ¿ya? Seguido del rol tradicional del hombre, que tiene que ver con ser proveedor, pero ese ya tiene un 46,9%. O sea, bastante más bajo que la responsabilidad. Sin embargo, claro, todavía sigue ese concepto de proveedor. Posteriormente tenemos la independencia con un 32,8% y la fuerza está quedando más relegada. Las dos últimas opciones se asociaban mucho a las antiguas masculinidades, ¿no? Claro. Con la fuerza, que tiene un 21,9%, y la autoridad, un 5,9%. La autoridad que antes habría sido el número uno si esta encuesta la hubiésemos hecho en 1980, 1950, 1900. Definitivamente. Eso ya no está hablando de un cambio, ¿no? Efectivamente, claro, eso comienza a vislumbrar, pero ojo, que esto también tiene sus matices en las preguntas que vienen más adelante, Sí. Y ahí es donde vamos a ir haciendo el análisis. Ahora, también en este caso se les consultó que es donde aprendieron principalmente lo que significa ser hombre. Oye, esa consulta también se la hicieron. Perfecto, sí, esa también es una de las conclusiones importantes, que la familia sigue siendo el lugar de socialización primaria, ¿no? Y donde se aprenden este tipo de conceptos de cómo ser, de quién ser, y los roles de género también. La familia tuvo un 47,3% de las opciones. Muchísimo, muy por sobre todas las demás, que después vienen siendo los amigos con un 18,8%, las experiencias personales, en el fondo forjarse solo, un 15,2%, y posteriormente está la cultura, los medios, lo que ven en las redes, y la escuela es el último con un 5,5%.
Bueno, eso también es como de esperarse también. Sabemos que todo parte por casa, como dicen por ahí. Uno se va empapando, obviamente, después de los medios, de la cultura, etcétera. Y aquí es la pregunta también controversial en este caso, porque dice, el hombre debe ser el principal proveedor económico del hogar en este caso. ¿Qué pasó ahí, Valeria? Les dijimos esa frase y ellos tenían que decir si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo con esa frase. Y el 59,4% está muy de acuerdo o de acuerdo con esa frase, que debe ser el principal proveedor económico del hogar. Ya que igual conversa como con las personas que fue un 46,9% que tomaron el rol de proveedor en la primera pregunta de la encuesta. ¿Cierto? Después tenemos un 18,8% que es ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 21,8% en desacuerdo o muy en desacuerdo. Mira, esto también, y perdón que me salga un poquito del tema del estudio, pero esto también es súper interesante, porque tú consideras que esto también tiene que ver con un tema cultural. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, es mal visto entre los mismos pares que, en este caso, el hombre no sea el proveedor principal, o que directamente no sea el proveedor, o que viva al alero, por ejemplo, Es una mujer. Su compañera, en este caso. Sí, claro. Estoy súper de acuerdo con eso. Es un cambio cultural, o sea, es cultural, es aprendido, un rol aprendido, el proveedor. A los hombres cargan un poco con eso, ¿no? Porque cuando quedan sin trabajo lo pasan pésimo. Yo tengo quién se va a hacer cargo y ahí empiezan a emerger como los emprendimientos de las mujeres. Yo creo que esa misma realidad ha ido forjando estas nuevas masculinidades que no se asocian solo con el rol de proveedor, porque claro, tenemos casi un 60% que está de acuerdo o muy de acuerdo o de acuerdo con que debe ser el proveedor, el principal proveedor. Claro. Pero vamos viendo que va cambiando, o sea que no es todo. Antes podría haber sido un 100%, un 90% y vamos avanzando un poco. Creo que hay que celebrar un poco estos avances. Claro, hay que celebrar el avance, pero por eso te decía, porque claro, sigue siendo culturalmente extraño que el hombre no sea el principal proveedor o que sea derechamente, como te decía yo, la mujer, la que sea la proveedora del hogar, ¿ya? Y sí. El hombre, por ejemplo, si está sin trabajo, se dedica a las labores de hogar. Claro. Y también genera situaciones. Sí, resquemores, muchos resquemores. Lo que pasa es que, claro, nosotros con este estudio nos damos cuenta que igual los hombres mantienen esta masculinidad que conocemos todos, ¿no? Que asociada a estas cosas, a estos valores un poco, no sé si negativos, pero un poco sí también. Pero han integrado cosas nuevas, pero no se salen todavía de ese rol de masculino que nosotros asociamos en los 80, como tú lo estabas comentando. Claro. Esta pregunta también me sorprendió y esto también me parece un avance súper importante que tiene que ver con el tema de expresar emociones, en este caso, de tristeza o miedo. Esa es culturalmente otra cosa, que el hombre llora, el hombre tiene que ser valiente siempre. Pero aquí la respuesta sorprendió respecto a esta pregunta, Valeria. Es un porcentaje altísimo. Le preguntamos qué tan de acuerdo estás con que los hombres expresen emociones como tristeza o miedo, ¿cierto? Que generalmente se le asocia a la mujer el mostrar emociones, claro, a los hombres. Pero un 90% está muy de acuerdo o de acuerdo con la frase. O sea, quieren mostrar emociones, saben, o sea, los hombres pueden mostrarlas. Un 5,5 no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 4,7 que es como un núcleo duro que vamos a ver toda la encuesta, entre un 5 y un 10% que está en desacuerdo, muy en desacuerdo con esta frase y dice los hombres no pueden mostrar emociones. ¿Ves? Así que eso también es otra de las preguntas que a mí me sorprendió, pero gratamente. Y yo encuentro que aquí hay una cosa como declarativa también, como que dicen los hombres pueden mostrar emociones, pero no sé si todavía lo están haciendo. Yo creo que ellos mismos después en otras preguntas vamos a ver que reconocen que no es tan fácil. Están saliendo del closet emocional, Valeria. Totalmente sí. Definitivamente. Y aquí, en esta pregunta, y yo creo que aquí es donde también quisieron ir al hueso, si acaso habían escuchado hablar sobre este concepto de nueva masculinidad también, que como mencionas tú, que para muchos no lo habían escuchado, que algunos se están insertando de forma paulatina incluso, por temas culturales, y en realidad los porcentajes no están tan dispares, ¿eh? No. No están tan dispares aquí. No, y aquí yo creo que esta es una consecuencia de los feminismos, ¿no? Que también viene a hablar de las nuevas masculinidades, de cómo los hombres mismos se están empezando a mirar hacia adentro. Pero en lo declarativo, si conocen el concepto de nuevas masculinidades, un 57,3% dice que no conoce el concepto y un 42,7% dice que sí conoce el concepto.
Eso, y de ahí se desglosó la siguiente pregunta, que es si acaso se siente identificado también con este concepto de nuevas masculinidades. Sí, solo los que contestaron que sí, les preguntamos, le hicimos esta pregunta, si se identifican con el concepto de nuevas masculinidades, y un 47,5% nos dijo que sí en parte, un 12,3% dijo que sí totalmente, o sea, la mayoría sí, se siente identificado de alguna manera, un 18% no mucho y un 22,1% no en absoluto. Ahora, también nosotros nos preguntamos qué es lo que entiende por nueva masculinidad, entonces también estamos asumiendo que ellos no sabemos bien lo que entienden por nueva masculinidad. Perfecto. Y aquí se siguió con una tabla cruzada también que tiene que ver con lo que son las edades de los encuestados y del nivel educacional de los encuestados también. ¿Qué pudieron desglosar a raíz de eso, Vale? Sí, estas tablas, la verdad, que no dicen tanto, pero lo que nos pueden decir es que más o menos en la edad, el concepto de nuevas masculinidades está en el tramo que más tuvo opciones, es el entre 30 y 44 años, seguido del de 18 y 29 años. O sea, ahí la mediana edad y los jóvenes y la gente más joven está transitando este concepto de nuevas masculinidades. Claramente, sí. Eso era de esperarse. Y ahora, esto también, ¿qué tan de acuerdo estás con el feminismo? Busca la igualdad entre hombres y mujeres. Claro, con ese concepto, porque como hay distintos feminismos, podrían interpretarlo de otra manera, nosotros les dimos eso dicho. ¿Qué tan de acuerdo están con que el feminismo busca la igualdad entre hombres y mujeres? Ya nos preguntamos por otros tipos de feminismo y el 85,4% está muy de acuerdo con que el feminismo busque eso. Un 6,3% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo y un 7,8% está en desacuerdo o muy en desacuerdo. No les interesa el feminismo, por favor, que les vinieron aquí a mover el piso. Les da alergia. Sí. Y eso pasa también con la siguiente pregunta, que si acaso cree que el feminismo afecta negativamente al hombre. Y perdón que me ría, pero es que claro, uno al leer la respuesta también se da cuenta como de algunas situaciones. Entonces también les consultaron que claro, si acaso el feminismo afecta negativamente a esos hombres también en esta oportunidad. Claro, hay un 12,1% que dice que sí, mucho, los afecta mucho. Esta liberación de las mujeres, por Dios. ¿Quién me va a preparar la once en la casa? Sí, algo, un 26,2%, que igual es un porcentaje alto. Poco, un 24,2%, y nada, un 37,5%, menos mal que es la opción más claro. alta. Claro, pero para mí, si algo y el mucho es harto. Si sumamos los dos, nos da aproximadamente un 38,3% al ojo. Eso, casi 40%, y que los afecta en algo o mucho el feminismo también. Y mira, y lo interesante es que había un 85,4% que decía que estaban súper de acuerdo con que el feminismo buscara la igualdad entre hombres y mujeres, pero hay muchos porcentaje de que no quieren, que dicen que lo afecta negativamente. Es que claro, yo creo que el feminismo, hasta que dice que a ellos les afecta, hasta ahí, les dura a los feministas. Es declarativo, pero cuando estoy entrando en mi área personal no me gusta tanto. Claro, eso. Y aquí también se hizo una variable, esta tabla cruzada, por nivel educacional, respecto a esta pregunta también. Sí, pero esta tabla en verdad no como que no dice mucho. Yo no le daría una importancia como porcentualmente. Perfecto. No es tan decidora. Ahora, claro. En este caso, y también qué bueno que se fueron a este ítem, en este caso, y qué tan grave considera la violencia contra las mujeres. También se le consultó eso. Y la respuesta también me sorprende gratamente. Sí, qué bueno. Ahora yo creo que todas debería ser la respuesta. ¿Qué tan grave considera la violencia contra las mujeres? Todos deberían considerarla muy grave, pero claro. Tenemos un 80,4% que dice eso, un 16,9% le baja un poquito el perfil y dice solo grave, un 2,9% considera que es moderadamente grave, y un 0,4% dice que no es nada grave, que debe haber sido como una persona que dijo eso. Este 0,4% está en problema. Sí. Está mucho problema. Bueno, y ahí dice también si presencias comentarios, actitudes machistas también en tu entorno cercano. Esto también obviamente es una pregunta porque hay cosas que para ellos quizás no lo consideran de esa forma, pero las respuestas dicen lo contrario. Sí, pues imagínate si no se dan cuenta, imagínate que estas son solo cuando se dan cuenta. Presencias, comentarios, actitudes machistas en tu entorno cercano, sí, frecuentemente un 40%. Frecuentemente.
Claro. Y otro 38% dice que sí, pero que algunas veces solamente. Un 7,5% dice que rara vez y un 14,9% dice no, nunca. No existe eso. Es el tema. Claro, es el problema, que es mucho el porcentaje también respecto a eso. Y el tema aquí es cómo reacciona frente a una situación machista, también es uno que viene de la mano. Y las respuestas también son como en esta oportunidad. ¿Cómo reacciona frente a una situación machista? Un 21,3%, solo un 21,3% dijo lo enfrento directamente. Ahora, me parece que esté bien que sean sinceros, por lo menos. Claro. Porque hay un 34,7% que dice lo cuestiono de forma indirecta. Tal vez le tira una talla, tal vez, no sé, pero no lo enfrenta directamente. Oye, esa actitud no está bien, digamos. Hay un 8,8% de los encuestados a los cuales les da risa. ¿Ya? No sabemos si es porque no saben enfrentar la situación o porque efectivamente les da risa. Les causa gracia, claro. Claro. Y un 35,2% no hace nada, y que es la mayoría, la más votada. Eso, mira, eso igual es, pero por lo menos, como dices tú, se valora la honestidad, porque la honestidad puede partir del cambio. Y ahora también les preguntaron sobre algunas conductas si se reconocían también. Eso está bastante interesante también en este momento. Claro, les dimos distintas actitudes y les preguntamos si se reconocían en ellas. Podían decir muchas alternativas, 3 alternativas me parece que podían decir acá, pero las más importantes son que dijeron que se reconocían en la dificultad para expresar las emociones. La mitad de los hombres dijo eso. La segunda opción más votada es evitar mostrar vulnerabilidad frente a otros, que básicamente están muy relacionadas, ¿no? Sí. El expresar emociones, el mostrarse vulnerable es algo que, claro, ellos están de acuerdo con que se muestre, pero se reconocen que les cuesta, ¿no? Después tenemos también la otra opción de haber reaccionado con enojo a discusiones. Esto era como en relación a las mujeres, ¿ya? 27,6%. Y después tenemos asumir que ciertas tareas de hogar son de mujeres, o sea, estos roles de género. Lo dan por sentado y no los cuestionan, digamos. También reconocen ellos, 30% reconoce que asumen roles de género que no deberían estar impuestos. ¿Ves? Así que esas fueron como las opciones escogidas. Había muchas más, pero esas son como las más, sí. Las que tienen mayor porcentaje en este caso. Y también se les consultó si acaso creen que hoy día el rol tradicional de los hombres ha cambiado también en ese aspecto. Mira, y reconocen que hay un cambio. Lo ven porque solo un 9,4% dice que no ha cambiado el rol del hombre, mientras que un 47,8% dice que ha cambiado mucho y un 41,2% que ha cambiado un poco. Pero ha cambiado, o sea, reconocen el cambio ellos mismos. Sí, por lo menos, insisto, eso es súper importante. Y también sobre aspectos a reforzar en los hombres hoy día. Totalmente. Entonces, les preguntamos por esos aspectos a reforzar y está todo vinculado, porque antes hablamos de las emociones, aquí lo que dicen es la comunicación. Las dos opciones que tienen más votos es tener más capacidad de dialogar, con un 48,2%, y comunicar sus problemas, con un 46,3%, que son por mucho las opciones más votadas. Entonces está muy ligado con esto de mostrar las emociones, pero además comunicarlas. Saber comunicarlas, porque saben que muchos problemas se generan por no hablar. Claro, por no saber comunicar las cosas también. Exacto. Y bueno, en menor medida, pero igual con opciones importantes, tiene el tener mayor empatía, ya que también tiene que ver con las emociones, ¿no? El ponerse en el lugar del otro, de escuchar y de comunicar. También hay que reforzar los menores grados de agresividad, con un 26,8%. Compartir los gastos del hogar, que es lo que estábamos hablando al principio, sí. También tiene un 20% nomás de opciones. Eso habla de que todavía siguen con el concepto del rol proveedor. Claro. Y tener más tiempo para ellos mismos, solo un 14,8%. Bueno, sí, pero que yo creo que la comunicación de las emociones y eso tiene que ver con darse tiempo para uno y de decir qué es lo que me molesta, qué me está pasando, darse tiempo de autodiagnosticarse, digamos. Claro, definitivamente. Y ahora, ¿crees que como hombres tienen más ventaja o privilegios que las mujeres? La última pregunta fue por ahí, directo al hueso. Y esta es contradictoria, ¿no? Con lo que veníamos hablando. ¿Crees que los hombres tienen más ventaja o privilegios que las mujeres?
sí, mucho, dicen un 28% de los hombres dice eso, un 33,5% dice sí, un poco, y un 37,8% dice no, para nada. ¿De qué ventaja o privilegio me estás hablando? Solo un 0,8% no respondió. Eso no existe. No existe. Claro. Bueno, ahora nos vamos a la parte entretenida, nos queda un poquito, nos vamos a la parte entretenida que son las conclusiones también. Voy a partir por la última que tiene que ver con lo que acabamos de ver. Y que casi 9 de cada 10 hombres encuestados creen que ser hombre hoy es distinto a lo que era antes, ¿cierto? Vemos un cambio ahí. Hay conciencia del cambio, pero cuando se les pregunta más de cerca, ¿tienen los hombres más privilegios que las mujeres? El panorama se divide, como lo acabamos de ver, ¿cierto? Y esto ocurre en la misma muestra donde un 85,4% acepta que el feminismo busca igualdad. Entonces, el resultado es una paradoja reveladora, se acepta el principio, pero cuesta reconocerse dentro de él, como parte del problema, ¿no? Los hombres encuestados ven, en cambio, no se ven como parte del problema, sino los otros. ¿Ya? Claro. Respecto a su rol en este caso. ¿Me estás preguntando o estamos...? No, en este caso respecto a su rol también, porque por ejemplo sabemos que el hombre en este caso dice que, claro, que él por ejemplo puede, en este caso, reemplazar la autoridad, pero no también el mandato de lo que es el proveedor en esta oportunidad. Hay ciertas cosas ahí que sigue todavía limitando. Exacto, lo que veníamos conversando anteriormente, el proveedor sigue siendo muy, muy importante, a pesar de que la responsabilidad fue la que ganó, pero el proveedor le sigue muy, muy de cerca, pero bajó la autoridad y la fuerza, ¿cierto? Que ese es un cambio muy importante, yo diría, y un hallazgo de esta encuesta. También tenemos la mayor legitimidad en la expresión emocional masculina, pero persistencia de barrera en la experiencia cotidiana. Lo que hablábamos, que sí reconocen que tienen que mostrar emociones, pero también reconocen que les cuesta, que deberían hacerlo más. Perfecto. Y también, como dice, bueno, también la construcción de la masculinidad sigue ocurriendo principalmente fuera de las instituciones, y lo que hablamos también, que la familia sigue siendo el principal propulsor de todo lo que ocurre también respecto a lo que es la crianza, la formación y la manera de percibir la vida, me imagino, también de los hombres. Totalmente, y eso está ligado con la última conclusión aquí, que las masculinidades contemporáneas se encuentran en proceso de transición marcado por avances, pero también resistencias y contradicciones. Claro. Entonces no hay una única masculinidad, hay diferencias, hay diferentes y están en transición. Eso sí es evidente, y este estudio sí nos puede decir que hay una transición. Hay cambios, pero todavía no pasamos de un estado a otro. Está ahí en tensión, digamos. Eso, pero ¿consideras que existen voluntades totalmente para este cambio? Totalmente, y yo lo veo también conversando con hombres, o sea, cuando tocamos este tema, distintos tipos de hombres, con pensamientos distintos, políticos, lo que sea, yo creo que los hombres siempre han querido mostrar más emociones, pero se les ha impuesto un rol que han tenido que seguir muy a pesar de muchos de ellos. Eso, y en este caso, ¿tú consideras que eso también, bueno, también lo conversamos, que generacionalmente se está desconstruyendo lo que es la imagen de esta masculinidad que se percibía entonces en los tiempos prehistóricos también que veníamos hablando? Sí, está cambiando, pero lo bueno es que es como una deconstrucción que se está haciendo a todo nivel. Obviamente a los hombres mayores les cuesta más, pero también hay un avance con respecto a ello. Yo pienso también, yo por ejemplo tengo muchos amigos hombres y ellos me cuentan, siempre como que necesito una amiga mujer para contar cosas que tengan que ver con sus sentimientos, ¿cierto? Como que estos son temas de mujeres. Está muy bien que se empiece a cuestionar estas creaciones porque son culturales, ¿no? Claro, y eso también va mucho de la mano con el feminismo, el empoderamiento de nosotras también, mucho con los roles que también hemos ido tomando nosotras en la sociedad también como mujeres. O sea, este cuestionamiento de la masculinidad está directamente relacionado con el feminismo. Claro, desde que la mujer empezó a ser profesional y proveedora. Sí, pues nosotras hemos estado empezando a exigir ciertas cosas y eso ha llevado a que se cuestione su masculinidad. Yo creo que eso, a partir de nosotros, lo siento, no es porque tal importa el hombre, pero a partir, claro, de esta especie de revolución, sí, comenzaron estos cambios, porque obviamente si nada cambia, si no hay una pieza que se mueva, no empieza el cambio. Exacto, y nosotros pusimos el tema sobre la mesa, si no, no se pone el tema sobre la mesa. O sea, se había puesto sobre la mesa tal vez, pero no ocurrió así, ocurrió que el feminismo lo puso sobre la mesa y ahí empezó esta discusión muy rica y muy necesaria por lo demás.
Efectivamente, así que ahora nada de masculinidad frágil, ahora No. las emociones también, No tiene nada de frágil. a batallarlas también entre pares, porque a veces, como lo hacemos las mujeres, los mismos hombres también a veces son los propulsores de que los mismos cambios no ocurran, porque existen burlas, existe resistencia al cambio del sistema, etcétera. Sí, súper de acuerdo. Efectivamente. Vale, lo importante, ¿dónde la gente puede ver en detalle, a pesar de que desglosamos todo lo que pudimos, pero dónde puede ver en detalle todo este estudio también? Todo este estudio y otros muchos más pueden encontrarlo en la página web de Contextus, que es contextustalca.cl. Eso. Oye, Vale, un placer, se me pasa volando el tiempo. A mí también. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir hablando de hombres, mujeres, niños, adultos, lo que sea. Las puertas de Canal 30 para Contextus siempre abiertas. Mejórate, cuídate mucho, que estés bien. Muchas gracias, Fran, que estén todos muy bien ahí. Adiós. Chao, chao. Chao, chao. Entonces, con lo que era este estudio, donde estuvimos desglosando también parte de lo que también nosotros sabemos por lógica, que tiene que ver con por temas generacionales, obviamente que cuesta la resistencia a este cambio, sin embargo las nuevas generaciones lo están instaurando, están validando sus emociones también, y este cambio en lo que son los roles dentro de un núcleo familiar. Cualquier cosa en la página de Contextus, usted va a poder encontrar este estudio y muchos más. Ahora sí, siendo las 11:34, vamos a nuestra última pausa comercial y volvemos acá en Más Positivo.